Caía la tarde, y el murmullo del viento atravesaba los babambúes llenando el ambiente de un sonido inquietante. En el pequeño patio Li Tu Tieu y Trang trabajaban concentrados en levantar un corral para los patos. Todo parecía rutinario hasta que unos pasos firmes resonaron al otro lado del portón. El portón se abrió con un leve crujido y apareció el señor Tuan, director de la empresa Truong Phat. Mostraba una sonrisa cortés, pero en sus ojos brillaba algo distinto, una frialdad casi imposible de definir. Nadie podía imaginar que aquella visita inesperada sería el inicio de secretos y conspiraciones capaces de cambiarlo todo. La vida de Tu Tieu estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. ¿Qué se escondía tras esa sonrisa? Descubrámoslo juntos ahora mismo. Caía la tarde, y el ambiente estaba envuelto en esa calma especial que precede a la noche. Li Tu Tieu y Trang recogían con paciencia el patio sin imaginar que en cuestión de segundos la rutina se rompería. De pronto, entre las sombras que se extendían por el suelo, se dibujó la silueta de un hombre. La figura se fue aclarando a medida que se acercaba. Era nada menos que el señor Tuan, director de la empresa Truong Phat. Avanzaba con paso tranquilo, seguro, y en su mano llevaba una bolsa cuyo contenido nadie podía adivinar. Su presencia imponía, aunque él se esforzaba en suavizarla con una sonrisa amable, casi diplomática. Pero sus ojos contaban otra historia. Había en ellos un brillo enigmático, un destello que no invitaba a la confianza. Era esa mezcla de cortesía y misterio la que hacía que cualquiera se sintiera incómodo a su lado. Cuando cruzó el umbral del patio, el tiempo pareció detenerse. Tu Tieu lo miró con sorpresa. No esperaba visitas y mucho menos de alguien como él. Tuan no perdió el tiempo. Con voz calmada explicó que había venido a visitar a Tu Tieu y a Uri, como si se tratara de una visita de cortesía más. Sin embargo, sus palabras parecían demasiado calculadas, demasiado medidas, como si ocultaran algo detrás. La bolsa en su mano permanecía cerrada, aumentando la intriga con cada segundo que pasaba. Trang observaba en silencio, no podía evitar sentir que había algo extraño en todo aquello. Aquella visita inesperada no parecía ser fruto del azar. Algo se escondía tras esa fachada de hombre educado y correcto. En cuanto los tres se sentaron, el ambiente se transformó. La sonrisa cortés que el señor Tuan había mostrado hasta entonces desapareció de golpe, como si se tratara de una máscara que ya no necesitaba. Su voz de repente se volvió más grave, cargada de un peso extraño, como si arrastrara consigo un secreto demasiado grande. Con calma, pero también con una seriedad que imponía, explicó que aquella visita no era una simple cortesía. Había algo mucho más importante detrás. Mirando directamente a Tu Tieu, le pidió una promesa que sonaba más a obligación que a ruego. Jamás debía alejarse de Uri. El silencio que siguió fue interrumpido por un gesto inesperado. Tuan sacó un fajo de dinero y lo dejó con fuerza sobre la mesa. El sonido seco de los billetes al caer sobre la madera hizo que el corazón de Tu Tieu se encogiera. Sus ojos reflejaban sorpresa, incredulidad y una incomodidad difícil de ocultar. La atmósfera se tornó densa, casi sofocante. Aquellas palabras, acompañadas por el dinero, no eran una sugerencia amistosa, ni siquiera un consejo. Eran en toda regla una orden velada, un mandato disfrazado de preocupación. Con el rostro tenso, Tu Tieu se atrevió a preguntar qué significaba todo aquello.
por qué debía prometer algo tan extraño. ¿Qué estaba en juego realmente? Pero la respuesta del señor Tuan fue aún más inquietante que sus exigencias. Con una mueca gélida en los labios, respondió con un tono cargado de ironía. No necesitas saber la razón. Solo recuerda esto mientras estés al lado de Uri, todo irá bien. Pero si algún día decides alejarte de él, no puedo garantizar lo que ocurrirá. Esas palabras dichas con calma y sin levantar la voz pesaban más que cualquier grito. Era una amenaza disfrazada de advertencia, una sombra que se instalaba sobre todos los presentes. Tu Tieu sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella visita que en un inicio parecía un gesto de cortesía, se había convertido en algo mucho más oscuro. La sonrisa desaparecida, el dinero sobre la mesa, la exigencia inquebrantable. Todo formaba parte de un juego del que ella no conocía las reglas. Tu Tieu respiró hondo, tratando de calmarse. Con valor levantó la mirada y fijó los ojos en el señor Tuan. Su voz, aunque temblorosa, fue firme al preguntar por qué mostraba tanto interés en un asunto tan personal. ¿Qué escondía realmente aquella insistencia? Tuan, sin alterarse, deslizó lentamente el fajo de dinero hacia ella. El gesto fue calculado, casi teatral. Con un tono bajo y grave respondió: «Quédate con este dinero o recházalo, no importa. Lo único que debes recordar es que nunca puedes alejarte de Uri. Algún día comprenderás la razón». El peso de esas palabras cayó sobre Tu Tieu como una losa. El dinero, lejos de ser un regalo, parecía un símbolo de control, un recordatorio silencioso de que no había escapatoria. Con calma inquietante, Tuan se levantó. Sus movimientos eran medidos, como si cada paso formara parte de un plan cuidadosamente diseñado. Se dirigió hacia la salida sin mirar atrás, dejando tras de sí un silencio incómodo que lo envolvía todo. Pero justo antes de cruzar el portón se detuvo. Giró la cabeza lentamente y clavó de nuevo su mirada en Tu Tieu. La frialdad de sus ojos hizo que un escalofrío recorriera la espalda de todos los presentes. Entonces pronunció una última frase cargada de amenaza. No intentes nunca apartarte de Uri, porque si lo haces, no solo tú perderás la paz, él tampoco volverá a estar a salvo. La advertencia quedó suspendida en el aire, como una sombra oscura que se negaba a disiparse. El sonido del portón al cerrarse marcó el final de la visita, pero también el inicio de una inquietud mucho más profunda. Tu Tieu permaneció inmóvil, con la mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Por qué Uri era tan importante para Tuan? ¿Qué destino se estaba tejiendo en silencio alrededor de ellos? La bolsa de dinero, las palabras cargadas de misterio, la amenaza velada. Todo se mezclaba en una red de secretos que escapaban a su comprensión. La silueta del señor Tuan se fue desvaneciendo poco a poco tras el portón, dejando tras de sí un silencio pesado, casi sofocante. En medio de aquella quietud, Tu Tieu permanecía inmóvil, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Era como si la sombra de aquel hombre siguiera presente incluso cuando ya no estaba allí. A su lado, Trang rompió el silencio con voz temblorosa. Se giró hacia su hermana y susurró: «Hermana Tu Tieu». Lo que dijo ese hombre sonaba más a amenaza que a un agradecimiento. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de inquietud. El ambiente que antes había sido tan familiar y tranquilo, ahora estaba contaminado por el eco de lo que acababan de escuchar. Tu Tieu apretó con fuerza su mano, como si necesitara aferrarse a algo para no derrumbarse. Sus ojos fijos en el suelo,
reflejaban un peso invisible, un torbellino de pensamientos y presentimientos oscuros. Finalmente levantó la mirada y respondió en voz baja, casi en un murmullo. Yo también lo creo. Ese hombre no vino aquí solo para dar las gracias. Estoy convencida de que sus palabras escondían algo más. Quizá lo que quiere es tendernos una trampa. Trang se estremeció al escucharla. La idea de que todo lo que había ocurrido no fuera más que el inicio de un juego siniestro resultaba aterradora. El fajo de dinero sobre la mesa seguía allí como un recordatorio material de la amenaza. Un símbolo de poder y manipulación que había convertido una simple visita en una red de sospechas. El silencio volvió a apoderarse del lugar. El viento agitaba suavemente las hojas de los bambúes, pero ahora ese sonido que antes parecía tan cotidiano se transformaba en un murmullo inquietante, como si la naturaleza misma quisiera advertirles del peligro. Tutieu sabía que aquel día había marcado un antes y un después. La vida que habían llevado hasta entonces estaba a punto de complicarse. La figura de Tuan, su voz grave, su mirada fría, no eran simples recuerdos, eran el presagio de algo mucho más grande y oscuro. Porque lo que parecía una visita inesperada había dejado al descubierto una verdad aterradora. Nada volvería a ser igual, y Uri estaba en el centro de una trama que apenas comenzaba a desplegarse. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Chiều hôm nay, khi Tử Tiêu và Trang đang dọn dẹp ngoài sân, một bóng người bất ngờ xuất hiện. Đó chính là ông Tuấn. Ông điềm tĩnh bước vào, tay cầm theo một chiếc túi, gương mặt nở nụ cười xã giao nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ lạnh lẽo, khó đoán. Ông nói rằng hôm nay đến để thăm Tử Tiêu và Uri. Ngỡ ngàng trước sự xuất hiện bất ngờ ấy, Tử Tiêu vẫn lịch sự mời ông ngồi xuống. Thế nhưng khi vừa ngồi xuống, nụ cười trên môi ông Tuấn liền biến mất. Ông dở giọng trầm nặng, khác hẳn vẻ xã giao ban đầu. Ông thẳng thắn yêu cầu Tử Tiêu không bao giờ được rời xa Uri, rồi chậm rãi đặt một xấp tiền dày lên bàn. Những lời ông thốt ra nghe chẳng khác gì một mệnh lệnh, hay thậm chí là một lời đe dọa. Tử Tiêu sững sờ, lo lắng hỏi lý do, nhưng ông Tuấn chỉ nhếch môi cười lạnh, đáp rằng cô không cần biết. Giữ hay không giữ món quà này cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là cô phải ở bên Uri, rồi một ngày cô sẽ hiểu vì sao. Nói xong, ông đứng dậy rời đi. Trước khi đi, ông còn ngoái lại, để lại một câu: đừng thử rời xa Uri, nếu không cả cháu và nó sẽ không còn bình yên nữa. Chiếc bóng ông khuất dần, để lại Tử Tiêu đứng lặng giữa sân. Trang bối rối quay sang, thì thầm: chị Tử Tiêu, em thấy những lời ông ấy nói giống như một lời cảnh báo, thậm chí là đe dọa. Tử Tiêu siết chặt bàn tay, chậm rãi đáp lại: chị không nghĩ vậy. Ông ta không đơn giản chỉ vì muốn cảm ơn, có lẽ đang giăng một cái bẫy nào đó, và chính Uri là trung tâm của nó.